Bueno, invitamos ahora a Juan Pablo Frontrot. Él es bioquímico del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis del Hospital Garrahan y hoy lo invitamos a que nos cuente sobre los beneficios para los pacientes de las pruebas de un segundo nivel para von Willebrand. Bueno, muchas gracias. Como todos, agradeciendo la convocatoria. Yo no voy a hablar de lo que está disponible en Argentina, eso viene en la charla siguiente, pero más que nada es dar el concepto de para qué tenemos los ensayos de segunda etapa para el von Willebrand. Como explicó Eugenia, los dominios funcionales de la molécula de von Willebrand son varios y tienen capacidad de adhesión a un montón de lugares. Sin embargo, vamos a interrogar a la molécula en los ensayos de primera etapa, por lo menos, en estos tres lugares particularmente. Si nosotros, ahí tenemos la lista de los ensayos de primera etapa, necesitamos más ensayos, es porque vamos a tener alguna discrepancia entre estos ensayos de primera etapa. Fundamentalmente la razón con respecto al antígeno del factor 8 o de la actividad medida de alguna manera. Entonces, esta sería la utilidad. Si vamos a ver una discrepancia entre el factor 8 y el antígeno, que nos da algún tipo de duda en el diagnóstico de la enfermedad von Willebrand tipo 2N, vamos a usar los ensayos de segunda etapa que son de adhesión al 8. Básicamente es un ELISA al cual se le pega un anticuerpo, donde se va a pegar el antígeno de von Willebrand, esté en el estado que esté. Esto quiere decir multímero de cualquier tipo de tamaño. Y se le va a despegar el 8 que tenía ese von Willebrand para pegar un 8 recombinante. Y este 8 recombinante, revelarlo con un anticuerpo marcado con una peroxidasa. El color desarrollado es proporcional a la cantidad de factor 8. Nuevamente vamos a sacar una razón y vamos a comparar esta adhesión de 8 con una curva normal. Y vamos a ver que el 8 que esté afectado por un 2N va a tener menor adhesión de 8 que un normal. La utilidad fundamental es discriminar si existe una alteración en el transporte del factor 8, pero hay que diferenciar dos fenocopias, no con este estudio solamente, entre la hemofilia A y un von Willebrand tipo 2N. Es de recordar que el tipo 2N, por más severo que sea, nunca va a tener menos de 5% de factor 8. Este es el 8 que uno, digamos, interpreta que puede estar libre sin necesidad de tener von Willebrand. Otra discrepancia que podemos tener con el antígeno es la actividad, ya sea medida por cualquiera de los métodos que explicó Eugenia antes. Entonces, un ensayo de segunda etapa va a ser la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, cuyo apócope en inglés es el famoso RIPA. Tanto el cofactor como el RIPA se basan en lo mismo. La ristocetina cambia la conformación del sitio del factor von Willebrand y se une a la 1B de plaquetas, ya sea en el cofactor plaquetas normales y fijadas o en la plaqueta como tal en el RIPA. Las diferencias entre los dos están acá. El cofactor evalúa plaquetas normales a las cuales se les va a unir el von Willebrand del paciente estimulado por la ristocetina. Es decir, evalúa la capacidad de unión del von Willebrand del paciente, nada más, a la 1B de plaquetas normales lavadas y fijadas. En cambio, en el RIPA, todo el puente de von Willebrand de plaquetas es del paciente. Lo único que vamos a intervenir es con la ristocetina para que cambie la conformación y se una. O sea, tiene un montón de utilidades, pero fundamentalmente se habla de que es la detección de la agregación a bajas dosis de ristocetina. Con lo cual vamos a tener que tener en cuenta que tenemos que diferenciar las fenocopias del tipo plaquetario y el tipo de von Willebrand 2B. A la izquierda vemos ahora sí puedo. No.
Bueno, pero la curva roja, digamos, sería una curva de agregación del PRP del paciente a bajas dosis de Risto, demostrando hiperagregación, creo que no hace falta mucho más, y la misma curva en un normal está abajo de todo con Risto 0,5. Este mismo ensayo, adaptándolo, podemos hacer ensayos de mezcla para probar que en el plasma pobre del paciente existe el... No, ser feliz, pero lo trato de manejar. Yo. Esta sería la curva de la mezcla del plasma pobre del paciente, con lo cual demostramos que en el plasma y no en las plaquetas del paciente existe el causante de la hiperagregación con Risto a bajas dosis. Y por el otro lado también, usando este método, podemos ver cuál es la concentración mínima a la cual todavía el plasma rico agrega. Esto está atravesado porque algunas personas consideran que el ensayo de adhesión al colágeno es de primera etapa, pero bueno, depende de dónde lo pongan ustedes, es más de segunda etapa porque uno piensa que nuevamente, como tiene una alteración en la razón entre el antígeno y la actividad, puede deberse o no a la falta de multímeros de alto peso molecular. El ensayo de unión al colágeno básicamente tiene como una preferencia de pegar multímeros de alto peso molecular y entonces, bueno, se revela eso que se pegó con un anticuerpo marcado con peroxidasa y el color desarrollado es proporcional a la cantidad de von Willebrand, pero particularmente a la de multímeros de alto peso molecular. Una de las cosas que se critica a este método es que no todos los métodos, fundamentalmente los comerciales, discriminan esto que es ser como más afín a multímeros de alto peso molecular. Es decir, que los comerciales pegan de todo, entonces no nos discrimina. La utilidad es como subrogante de presencia de multímeros de alto peso molecular, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser un marcador de alteraciones en el sitio de unión al colágeno. Por lo que el estudio de población multimérica, si bien es escaso en muy pocos centros y de esos centros bien especializados, sigue siendo, por supuesto, de una utilidad mayúscula. La biología molecular no está en ningún lado, ni de primera ni de segunda, pero sin embargo cada vez se habla más de la intervención de la biología molecular en el diagnóstico. Apuntan más que nada a la diferenciación de las fenocopias, ya sea para el tipo plaquetario, haciendo el análisis de biología molecular de la glicoproteína 1, del gen de la glicoproteína 1B, o exon 28 del gen del factor von Willebrand, para ver alteraciones de tipo 2, del von Willebrand tipo 2B. Y lo mismo hablamos de la hemofilia A y el tipo 2N. Por supuesto, genes que corresponden, el factor 8 y la primera porción del gen del factor von Willebrand. Y la otra utilidad en los tipo 3 es para el consejo genético. Por ahora, porque no hay que ser así categórico, la clasificación que vimos antes se basa en información de los ensayos fenotípicos, ¿sí? Estos de 8 antígenos, alguna medida de la actividad, adhesión al colágeno, por eso decía que puede estar de primera a segunda, el RIPE multímeros. El estudio de biología molecular es un complemento en el diagnóstico, por ahora, después ya se verá. Otros ensayos que podemos ver, que no están incluidos en ninguna de las dos etapas, pero propéptido de von Willebrand, el ensayo de Dante C13, la adhesión al colágeno con otros tipos de colágeno, que también han dado informaciones muy interesantes, los ensayos de unión de von Willebrand a la heparina y algunos de muy última generación en cámaras de perfusión. Y una cosa que se ha mencionado incluso en las guías es hacer un test de desmopresina para diferenciar el tipo 1, o sea, el Vicenza, o tomarle razón propéptido antígeno para ver si hay un consumo aumentado de von Willebrand. Básicamente sería esto, es decir, sacar un delta en la prueba de desmopresina de la cantidad de antígeno a los 60 minutos y a los 240 minutos. Sacar el delta así, y si ese delta es mayor a 30-35%, bueno, se podría inferir que estamos en presencia de un Vicenza con un consumo acelerado de
del antígeno de von Willebrand. Sin embargo, no se vio que fuera mucho más informativo que la razón entre propéptido y antígeno en estado basal. Así que entonces, como dije, no voy a decir lo que hay o no en Argentina, lo dejo para la próxima charla, pero así quedaría conformado más o menos cuáles son los ensayos de primera etapa y los ensayos de segunda etapa. Muchas gracias.